Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a tratar de encontrar hoy el remedio. Yo le decía así a mi esposa, el remedio a las guerras. En ese momento muchos de ustedes están con una incertidumbre, con un miedo, como nos comentaba nuestro hermano Javier el día de hoy, acerca de lo que va a suceder. A veces nosotros decimos, bueno, es que lo que pasa en Ucrania muy lejos está de lo que a mí me pasa. Realmente yo voy a mi trabajo, de mi trabajo voy a mi casa, no tengo ningún otro problema, así que pues da igual un poco lo que pasa allá en Europa. Pero resulta que nuestra conectividad que tenemos cuando existe escasez de una materia prima, nosotros lo resentimos. Ahora en mi trabajo, que comercializamos equipos para la medición en la industria, los tiempos de entrega de un motor, antes que eran de 8 semanas, ahora se van a 24 semanas. Y uno dice, ¿pero por qué? Lo que pasa es que el cobre como tal lo traen de regiones que no es aquí de México, aun cuando aquí lo ensamblan en Guadalajara, esas materias primas tienen que llegar. Entonces es donde uno dice, oye, entonces sí está afectando de una u otra manera, ¿no? También sabemos por las noticias de que la gasolina y el diésel ahorita está siendo subsidiada para que los precios no se eleven tanto como en la realidad está ocurriendo en otros lugares. Se habla de que en Europa un litro de gasolina está a 6 euros y el euro para nosotros está a 22 pesos. Así que el litro, ¿en cuánto está? Como no nos... Exacto, entonces es bastante caro a lo que tenemos ahora. Entonces es en ese momento en donde decimos, voy a tener temor. Voy a tener temor porque algo que tal vez para mí era ajeno, algo que para mí estaba fuera de mi contexto, ya estoy viendo que está teniendo repercusiones hoy en día. Así que la palabra de la cual vamos a estar hablando bastante van a ser dos. Una que es temor y otra que es sabiduría. Para los que nos reunimos por Telegram sabrán que ya hemos hablado acerca de la sabiduría, pero siempre cuando encontramos sabiduría viene con temor, y cuando viene temor también viene sabiduría. Pero ¿de qué temor se está hablando? ¿Estará hablando del mismo temor que estoy sintiendo yo ahorita por lo que pasa en Ucrania? ¿O de qué tipo de temor? Así que vamos a buscar bastante en la Biblia. Vámonos primeramente a Isaías 33 del 5 al 6. Si alguien tiene el texto, por favor que se levante fuerte y claro y lo pueda leer. Por favor, Isaías 33 del 5 al 6. ¿Sí? Será exaltado Jehová, el cual morará en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en los tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén. Amén. Estamos hablando de un temor que se puede atesorar. No, entonces no estamos hablando del típico temor que tal vez nosotros tengamos por la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Leías ahí que dice, reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Las palabras claves que siempre van acompañadas de temor. Y abundancia, salvación. Y el temor de Jehová será tu tesoro. Entonces el día de hoy vamos a hacer todo lo posible para que el temor de Dios sea nuestro tesoro, o que comprendamos cuál es el temor de Dios. Así que vamos a ir, por favor, a Salmos. Vamos a ir a Salmos 19, 8 y 10. Salmos 19, 8 y 10. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpia. El temor de Jehová limpia, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel,
que destila el pan. Amén. Un texto muy bonito. Si alguien sabe un poco, bueno, sabrá un poco más Carlos, que en el hebreo no existe la rima para la poesía como nosotros lo entendemos, sino se utilizan muchas metáforas para poder dar el contexto que se quiere sobre una idea en particular. Y fíjense lo que dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a ir tomando esas pequeñas frases. Dice que alumbra los ojos. Luego dice, el temor de Jehová es limpio. Nuevamente, estábamos hablando nosotros de un temor que tal vez de niños decíamos, yo no voy a salir en la oscuridad porque tengo miedo. Entonces, estamos hablando de un temor que no está relacionado con nuestros miedos, o por lo menos con el miedo que te infunde el enemigo de las almas. Estamos hablando de otro tipo de temor. Y yo sé que hasta acá eso puede un poco confundir, porque uno puede decir, a ver, Arturo, espérate, ¿cómo es que hay dos tipos de temor? ¿Que Dios no es amor? ¿Por qué le tengo que tener miedo? Y es algo entendible, porque hasta ahora se nos ha enseñado a un Dios que se sienta en una nube, que está rodeado de un arco iris y de un gran látigo, esperando a que Héctor se equivoque y tirar el latigazo y golpearlo. En ese concepto hemos sido criados, en ese concepto nos levantamos día a día esperando, ¿y hoy qué tengo que hacer? ¿Y hoy qué tengo que hacer? Pero un poco el contexto del mundo, de casi el 90% del mundo cristiano, cuando un familiar se muere, existe un temor de que es que ese hombre o esa mujer se haya perdido. Entonces, ¿qué se hace? Se hace los 9 días, los 40 días, el cabo de año, o se hacen muchas cosas para que el temor de los que quedan vivos se apacigüe y diga, ok, tal vez en vida no quiso nada con Dios, pero ya hice todo lo necesario ¿para qué cosa? Para que Él se vaya al cielo. Entonces, el mundo cristiano está fundamentado sobre un falso temor. Un temor que siempre va a procurar hacer que tú hagas cosas en favor de Dios. Y nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana que nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Y es aquí donde chocan un poco las ideas. Y uno dice, a ver, ¿cómo que yo no puedo hacer nada para que yo me salve? No, la salvación es gratis. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque tú lo haces, como la vez pasada cuando se bautizó Héctor, que lo explicamos. Lo que haces, lo haces por amor. Poníamos el ejemplo del hermano Javier y decíamos, el hermano Javier sabe perfectamente que cada vez que va al baño no tiene que dejar la pasta de dientes un poco mayugada. ¿Se acuerdan del ejemplo? Ya, él no tiene un letrero escrito ahí, Javier, por favor, no. Él simplemente no lo hace, ¿por qué cosa? Por amor. No hay necesidad que le estén recordando al hermano Javier. Bueno, por lo menos es lo que pienso yo que así pasa. Pero es que esto es así. Muchos de nosotros sabemos que nuestras novias, nuestras esposas, alguien que amamos, nuestros padres, hacemos cosas de las cuales ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Lo hacemos porque en automático sabemos que así agradamos a esa persona. Entonces, el mundo cristiano gira alrededor de un concepto de que hay que hacer algo, porque si no, ahí está un gran Dios con un látigo tratando de castigar a cualquier persona. Es por eso cuando vamos a leer la Biblia, de hablar de temor, ¿qué pensamos? Sí, hay un Dios que está ya tratando de ajusticiar al primero que se equivoque. Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo en la palabra del Señor. Dice Salmos 34, 11 y 17. Unos textos más adelantito, por favor. Salmos 34, 11 y 17 dice, venid hijos y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Fíjense que estamos hablando de que el temor de Jehová, número 1, se puede atesorar. Número 2, es limpio. Y número 3, se puede enseñar. Aquí vamos encontrando cualidades del temor de Jehová. Vamos a seguir leyendo, dice el 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Viene la respuesta. Entonces guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 16.
la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense que estamos hablando de aprender de qué es el temor de Jehová. Y hay una pregunta ahí un poco retórica que dice, ¿quién es el hombre? ¿Qué hombre no quiere lo mejor de él? ¿Qué hombre no quiere estar tranquilo? Viene automáticamente la respuesta y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz bien. Busca la paz y síguela. Dice, entonces los ojos de Jehová están sobre los justos. Quiere decir que ahora el temor de Jehová tiene que ver con el caminar siempre de su lado. Aún puede ser que hasta aquí alguien puede decir, bueno, Arturo, entonces tú me estás diciendo que yo voy a caminar al lado de él por temor a equivocarme. Puede ser que sí, pero vamos a ver más adelantito a qué se refiere temer. ¿De qué le debemos de temer a Dios en particular? Entonces, para eso vamos a ir, por favor, avanzando en la Biblia y vamos a leer Salmos 111, 9 y 10. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte y claro, por favor? Salmos 111, 9 y 10. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Nuevamente encontramos estas dos palabritas juntas. ¿Se dieron cuenta? Encontramos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nuestro destino es tener la sabiduría, ¿por dónde debemos de comenzar? Por el temor a Jehová. Hay un ejemplo que yo lo voy a leer, si gustan pueden acompañarme por favor. Vamos a ver un poco acerca de ejemplos de temor y de lo que pasa cuando a alguien se le llama la atención. Vamos a leer por favor 2 de Corintios 7:1. Vamos a poner un ejemplo de temor, ¿ok? 2 Corintios 7:1 primeramente y luego 8 al 9. Yo lo voy a leer, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuevamente volvemos a encontrar la palabra temor y ahora encontramos otra palabra que dice santidad. Sabemos que santidad, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo podemos entender la palabra santidad? ¿Quién es santo? Alguien que está apartado. Entonces, ¿la santidad qué es? Es apartarse, es tratar de abstenerse de todo lo que nos va a hacer caer y colocarnos en un lugar en donde vamos a estar privilegiados de no ser afectados por el mundo. Ayer platicamos un poco en la mesa cuando nuestra hermana nos invitaba a cenar de cómo yo cambié una actividad que siempre yo tenía en casa hasta ahora que nació Aaroncito. Yo siempre llegaba a mi casa y lo primero que hacía era prender la tele para escuchar las noticias en Foro TV, que siempre hay noticias ahí, porque entre la semana me desconecto. Y yo no le prestaba atención a los comerciales realmente, pero de repente un comercial en particular me alarmó, donde había una aplicación de esas que se dedican a buscar cosas por internet para que tú te puedas vender tus departamentos y todo eso, donde estaba una persona transgénero disfrazada de adivina, de bruja, y que un poco el jueguito que hacía, la parodia que se hacía era de que hasta una adivina podía encontrar lo que ella quería en internet aquí en esta aplicación. La verdad, no, humanamente, y no sé desde el punto de vista del marketing, ¿cómo ayuda esto? O sea, no lo sé. Pero yo dije, ¿cómo es posible que Aarón va a estar viendo eso? ¿Cómo el mundo está tratando de normalizar muchas cosas que tal vez hace tiempo no lo eran? Entonces yo lo que dije es, bueno, perfecto, no quiero que Aarón, por lo menos en esa temprana edad, esté contaminado. Yo lo que voy a hacer es, voy a apagar la tele porque no hay necesidad de estar viendo la noticia a esa hora,
y que Aarón se vea afectado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con Aarón? Tratando de hacer un círculo alrededor de él, aun cuando yo no le puedo evitar la realidad allá afuera, sí le puedo enseñar que lo que está allá afuera está diseñado ¿para qué cosa? Para afectarnos a nosotros. Como cristianos debemos entender que todo está diseñado para afectar nuestra vida espiritual. El anuncio de un carro no es necesario que se anuncie con un tipo de símbolos, pero se anuncia. Aquí en este texto que estamos leyendo, en Primera de Corintios 1, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, o sea, perfeccionando esta separación con este mundo que nos daña, para estar en el temor de Dios. Hubo un compañero de trabajo que una vez, en un de esos viajes largos que uno tiene, donde uno habla de un montón de cosas que tal vez en la oficina no se habla, él me dijo un día: Arturo, nunca se te vaya a ocurrir adulterar. Y uno dice, bueno, ¿y esta plática como a qué viene, no? Y me empezó a contar su historia. Él, un hombre ya más grande, y a grandes rasgos dijo: mi vida está destruida. Ese momento que tal vez yo tuve un desliz, jamás ha logrado que mi matrimonio vuelva a estar en la misma conexión. Y uno se pregunta, ¿cómo es que llegas a tomar esas decisiones en tu vida? Pero cuando estás en el mundo, cuando estás en el día a día, no dimensionas el pecado, no dimensionas el problema, y tal vez en el momento sea algo muy bueno para tu entendimiento, pero te vas a arrepentir. ¿Cuánto tiempo? A menos que seas un hombre de duro corazón, y ya ese es otro punto, pero vas a obtener un falso temor. Fíjense lo que a la idea no quiero llegar. Vamos a pensar que Héctor está casado, pero por algún desliz de la vida tiene una relación con otra persona. Él va a vivir con el temor de que su actual esposa le vea el teléfono. ¿Cierto o no es cierto eso en la realidad? Muchas parejas no se conocen las contraseñas de su teléfono. ¿Por qué? Por temor. ¿Temor a qué? No lo sé, pero hay un temor. Varones, tal vez el temor es de que nos vean ahí cosas que no debiste haber visto en los reels que luego salen. Entonces, se dan cuenta que hay un temor por las consecuencias de tu pecado, y hay un temor que dice que se puede atesorar, que te puede limpiar, que te puede hacer una mejor persona, y ese va a ser el temor que vamos a estudiar. Vamos a seguir leyendo en 2 Corintios 7, ahora en el 8 al 9, que dice: ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Está hablando de la primera carta a los Corintios. Pablo está hablando en esta primera ocasión que se le habla a los Corintios, y dice: y entonces lamenté haberlas escritas, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció, pero ahora no lo lamento, sino que me alegro, y no por ustedes que se hayan entristecido. Fíjense lo que sigue diciendo: sino porque esa tristeza los llevó a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Ojo, entonces quiere decir que hay una tristeza que proviene de un temor correcto, pero que te lleva ¿a dónde? A Dios. Dice: de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. A ver, un ejercicio bíblico rápido. ¿Ustedes saben cuáles fueron los problemas que están descritos en 1 Corintios? ¿Me pueden nombrar por lo menos 1 o 2 casos de los cuales Pablo, molesto, les escribió la carta? ¿Sí recuerdan algunos? ¿Sí? Yo voy a nombrar unos. De hecho está en el capítulo 1, no lo vamos a leer ahorita por tiempo. Habla acerca de la división. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de X, yo soy de X, ¿no? Primer problema por cual se escribe una carta. Segundo problema que se detecta en el 1 Corintios es en el capítulo 5, que habla acerca de la inmoralidad sexual. De una persona que tenía una relación sexual no permitida ahí en la misma comunidad, y que la iglesia no hacía nada. Segunda razón por la cual Pablo escribe una carta realmente molesto. Hay otro problema, que es
1 Corintios 8, que es acerca de la comida de los ídolos. Nuevamente nos encontramos ante un Pablo que está molesto porque los corintios no supieron convivir con el entorno en el que vivían. La ciudad de Corintios era una ciudad muy popular, era una ciudad donde llegaban muchísimas personas, y mantenerse un poco aparte del ambiente era sinónimo de quedar afuera de la sociedad. Entonces los corintios habían encontrado la forma de ¿qué cosa? De convivir hasta cierto punto con sus seres queridos, pero esto los había llevado a rebajar las normas. Luego vemos otro problema, que era el mal uso de la vestimenta de las mujeres. Eso lo vemos en el capítulo 11. Y luego vemos que en 1 Corintios 13 se habla de algo muy bonito, que es del amor. Pero este comentario viene porque previamente se estuvieron discutiendo de quién tenía el mejor don. Previo a eso todo el mundo dijo, no, es que el que predica es lo mejor. No, el que enseña, no, ese es el que tiene más favor de Dios. Entonces en 1 Corintios 13 dice, señores, si ustedes pueden profetizar, si ustedes pueden cantar, si ustedes pueden hacer cualquier cosa, pero no tienen amor, ¿qué es lo que dice? Nada soy. Entonces el apóstol Pablo tenía un gran problema con esta iglesia, vamos a decir Misquiahuala. Y en la primera carta a Misquiahuala no se tienta un poco el corazón, sino que va directo. Va directo y dice, Arturo Argüelles, tienes este problema, Héctor, tienes este problema, Said tiene este problema. Y ahora sí, vamos a volver a leer el primer texto que estuvimos leyendo de 2 Corintios 7, 10. 2 Corintios 7, 10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Es lo que platicábamos un poco al inicio. Cuando nosotros, después que tenemos este desliz, pusimos el ejemplo de este desliz en el matrimonio, vives con un temor, pero este temor es provocado ¿por qué cosa? Por tu error, por el pecado. No está siendo producido por un temor de desagradar ¿a quién? Y ojo, esta va a ser la primera clave que vamos a ir encontrando para ver cuál es la diferencia del temor que resulta del pecado al temor que debemos de tener hacia Dios. Seguimos leyendo en 2 Corintios 7, el 11, dicen, fíjense, qué tristeza que provino de Dios, produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseo de hacer ¿qué cosa? Justicia. ¿Qué provocó esta primera carta en los Corintios? Provocó un correcto arrepentimiento. Y me llama la atención que nuevamente encontramos esa frase o esa palabra que dice temor, vehemencia, celo y deseo por hacer justicia. Quiere decir, hermanos, de que, como lo dijimos al inicio, hay un tipo de temor, pero del temor que Dios te pide que tú tengas es un temor que, número 1, se puede atesorar, número 2, te puede limpiar, número 3, te puede enseñar, y número 4, te puede llevar a un correcto arrepentimiento. Vamos entonces a seguir leyendo estas frases de temor, de sabiduría, y ahora le voy a invitar a alguien que me lea, por favor, Proverbios 1 al 6. Un texto que diría mi esposa, hace poco se te volvió un texto favorito, porque hasta hace poco realmente entendí lo que hay ahí en ese versículo. Vamos a leerlo, por favor, alguien que pueda leer Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardáis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría
de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Fíjense qué hermoso texto el que se está describiendo aquí. Si buscares como a plata, ¿cuántos de ustedes se levantan por las mañanas? Bueno, eso sí creo que casi todos, pero creo que la mayoría de nosotros nos levantamos un poco disgustados por ir a trabajar. A menos que tengamos algo que realmente amamos, sentimos pues ese deseo de trabajar. Pero no nos gusta mucho levantarnos, ¿no? Por las circunstancias, tal vez no me pagan lo suficiente, tal vez me queda lejos. Pero vamos a quitar todas esas cosas que a veces son obvias de un trabajo. ¿Quién de ustedes se va a levantar un día y decir, ¿saben qué? No voy a trabajar? Y su esposa le dice, oye, pero ¿y de qué vamos a comer? No me importa, no voy a trabajar, nunca más voy a volver a trabajar. ¿Alguien de ustedes ha tenido esa capacidad de decirlo? Creo que no, ¿verdad? Aun cuando nos quede muy lejos el trabajo, Carlos, todos los días nos levantamos lo suficientemente temprano para llegar a trabajar. ¿Por qué razón? Porque vamos a recibir lo necesario para subsistir en esta tierra. Dice aquí que si nosotros buscáramos a la prudencia y diéramos oído a su sabiduría como el que busca la plata, ¿qué va a pasar entonces? Dice el número 3, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñas como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Por qué el mundo cristiano en general no ha encontrado el verdadero significado de temor a Jehová? ¿Por qué el mundo cristiano en general relaciona el temor a Jehová, como lo dijimos hace rato, como un Dios alto, blanco, con barba larga, túnica blanca, que de hecho, sea de paso, es como la forma de como los griegos dibujaban a sus dioses, sentado en un gran trono, un arco iris y un látigo enorme o un rayo, dependiendo de lo que piensen, esperando que Margarita se equivoque? Porque lo desconocemos. Amén, Héctor. Es cierto. Porque lo desconocemos. Y todo el mundo nos ha hecho a entender de que así funciona. Pero fíjense lo que dice este texto. Vamos a volverlo a repetir. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos los guardaras dentro de ti. ¿Qué mandamientos? ¿Qué mandamientos? Fíjense que eso es muy interesante. Alguien me preguntaba, me decía, oye Arturo, en la época de Abraham, en la época de Noé, ¿ya estaban los 10 mandamientos? Pero no estaban escritos. No estaban escritos. ¿Pero existían? Sí existían. Pasaron muchos años y de repente en esta búsqueda de encontrarle algún pretexto para entregar al Señor Jesús, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y me llama la atención cómo el Señor resume los mandamientos y le dice, son 2, no dice 10, son 2. Ama a Dios con todo lo que tienes y a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta curioso que ese gran resumen, si uno lo ve en los primeros 4 mandamientos, ¿qué es lo que está tratando de decir los 4 primeros mandamientos? Amar a Dios. ¿Saben qué? Yo hice lo necesario para que tú hoy tuvieras vida. Y yo te saqué, en el caso de Israel, yo te saqué de Egipto, te saqué de esa casa de esclavitud, yo te saqué de las drogas, yo te ayudé en tu accidente. Hermana, yo hice esto por ti. Eso es lo que dice Dios en los primeros 10 mandamientos. Y luego dice, por lo tanto, no tengas otros dioses, porque eso es darle toda esa gloria que yo hice por ti, ¿a quién? A otro. Si hoy en día alguien nos dijera, ¿qué pensarías si tu hijo le dijera papá a otro? La hermana dice, no. Es feo, ¿verdad? Pero en nuestro desconocimiento de Dios, como dijo Héctor, le estamos diciendo todos los días a otro ser, papá. Y fíjense lo que dice aquí. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos los guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La pregunta es, ¿qué es la sabiduría?
¿Qué es la sabiduría? Hemos hablado de temor y de sabiduría, pero ¿qué es sabiduría? El temor a Dios. Vamos a buscarlo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero son dos palabras que se repiten mucho y debemos de entenderlas para poder captar la idea. Vamos entonces a ir buscando, mismo en Proverbios, vamos a rezarnos unos capítulos atrás, dice Proverbios 1, 20 al 21. Proverbios 1, 20 al 21 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta, en la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Está hablando de que la sabiduría tiene la capacidad de colocarse en lugares y tratar de enseñar. Dice que se coloca en las plazas, en los lugares de reunión. ¿Le suena algún texto en la Biblia que hable de alguien que está tratando de entrar por la puerta a hablarnos? Eso está en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué cosa? Qué curioso, ¿no? La sabiduría dice que está por las plazas buscando quien se le escuche, y Cristo hoy está, ¿cómo está? Tratando de entrar a qué cosa. Primera referencia que vamos a ver. Vamos a ver en Proverbios 8, Proverbios 8, 1. Proverbios 8, 1 al 9 dice: ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas de la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, vosotros, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré estas palabras excelentes, y abriré mis labios para que conozcas cosas rectas, porque mi boca habla verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas mis razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que las entiende, razonables a los que hallan sabiduría. Nuevamente, estamos encontrando descripciones de qué cosa, de la sabiduría. ¿Cuáles son las descripciones de la sabiduría en particular? Dice que de su boca no habla qué cosa, mentira. Que todo lo que quiere decir la sabiduría es verdad. Que todo lo que quiere darnos hoy es algo que sirve. Hablaba yo con un compañero de trabajo y me decía: ¿sabes qué, Arturo? Yo antes era católico. Él me decía así. Me casé con una iglesia evangélica, pentecostal. Ah, qué bueno, digo, qué bien, ¿no? Y él me dijo algo sin que yo se lo preguntara. Me dijo: fíjate, Arturo, que el haber hecho este cambio, he llegado a entender de que la iglesia puede servir para que mi matrimonio camine mejor. Me llamó bastante la atención esa expresión. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias están destruidas siendo de la iglesia? No necesariamente porque sean pentecostales o católicos, indefinidamente, eso no interesa. Lo que importa es que la religión no ha hecho lo necesario para ¿qué cosa? Para transformar nuestras vidas. No importa qué tanta doctrina hayamos adquirido en el paso del tiempo. Si tu religión no te ha ayudado a ser mejor persona, ¿de qué sirve esa religión? De nada. Yo puedo hoy decir: soy aficionado completamente al Barcelona, al equipo de fútbol de Barcelona. Me sé los nombres de los jugadores, sus estadísticas y todo, pero ¿eso me hace jugador a mí? ¿Acaso el director técnico de ese equipo sabrá quién soy? Muchos de nosotros somos fieles a religiones, fieles a conceptos, pero ¿qué ha hecho eso en favor de nuestra vida? Dice aquí Proverbios 8 de que la sabiduría está tratando de ¿qué cosa? De hablarte con verdad. Y vamos a tratar de encontrar un poco estas palabras, estos juegos de palabras que encontramos aquí. Dice: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Vamos a ponerle ahí un papelito porque vamos a rezar a Proverbios. Pero vamos a ver Apocalipsis 3:14, por favor.
Apocalipsis 3:14, que dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de Dios, de la creación de Dios, dice esto. Dice que el ángel al que le habla la Odisea, ¿cómo es? Fiel y verdadero. ¿Quién es el único fiel y verdadero que conocemos en la Biblia? Vamos a ver otro texto que nos va a dar un poco de luz con respecto a eso. Dice 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no ha cometido pecado ni engaño alguno se ha hallado en su boca. ¿Quién es esta sabiduría entonces? Esta sabiduría que vez tras vez nos las encontramos antes del temor a Jehová. ¿Quién es? Es Cristo. Vamos a leer un texto más, 1 Corintios 1, del 30 al 31. 1 Corintios 1, del 30 al 31. Les dije que íbamos a buscar bastante en la Biblia para tener agilidad en nuestras manos. Vamos a leer 1 Corintios 10, 1, del 30 al 31, que dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios, y justicia, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Aquí nos da la respuesta y dice: estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿quién es la sabiduría cada vez que se escribe en la Biblia? Jesucristo. Ahora sí, vamos a volver a leer aquellos textos que estamos leyendo en Proverbios, que tienen que ver con sabiduría y con temor de Jehová. Proverbios 9:10. Ahí estábamos en Proverbios. Hay muchos textos de temor de Dios y sabiduría en Proverbios. Un libro que tal vez hemos dejado de leer, pero contiene bastante información útil para nosotros. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová, ¿qué cosa es? El principio de la sabiduría. Amén. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. ¿Sí, hermano? Amén. Otro texto que podemos agregarlo aquí: siempre que encontremos la palabra sabiduría y temor vinculadas, estamos hablando, número uno, de sabiduría, que es Cristo. Y temor de Dios, todavía no lo hemos encontrado abiertamente. Tal vez algunos tengan alguna idea, pero ya vimos que el temor de Dios es algo limpio, es algo que se puede atesorar, es algo que nos puede ayudar y que es un parteaguas para poder avanzar hacia la sabiduría, que es Cristo. ¿Ok? Ya encontramos entonces el significado de sabiduría. Vamos a pasar entonces a un ejemplo más. Vamos a buscar Jeremías 2. Vamos a leer ahora ejemplos, por favor, de qué tiene que ver el temor de Dios. Ya vimos que no tiene que ver con miedos, con aquellos miedos que tenemos de infancia tal vez. 2, del 3 en adelante. Dice: santo era Israel a Jehová, primicia de nuestros nuevos frutos. Todos los que le devoran eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Aquí en Jeremías está hablando un poco de un reclamo que hace Dios a su pueblo. Dice: tú eras el fruto más precioso que yo tenía. ¿Qué hicieron vuestros padres para que ya no me consideren a mí como su Dios? Ese reclamo vamos a trasladarlo a nosotros, pero vamos a agarrar el ejemplo de ellos. Vamos a saltar en el mismo capítulo, pero en el versículo 18 dice: ahora pues,
¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? O sea, está diciendo, tú que me tienes a mí, ¿qué tienes que andar haciendo allá con los egipcios? ¿Y qué tienes que andar haciendo allá con los asirios? ¿Qué tienes que andar haciendo allá? Vamos a seguir leyendo. 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, ve cuán amargo es el de haber dejado a Jehová, tu Dios. ¿Y falta de qué cosa? Falta de temor en qué? En ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de árbol frondoso te echarás con ramera. Muy fuerte lo que está diciendo aquí. Pero fíjense lo que está tratando de decir. Héctor, voy a ponerte otra vez de ejemplo. Dice Dios, Héctor, ¿tú qué haces allá con aquellas personas que no te han dado apoyo, que no te han ayudado, que te han llevado al vicio, que te han desterrado, y los sigues considerando como familia? Eso nos dice Dios a nosotros. Y sigue diciendo, tu maldad, ¿qué cosa? Tu maldad te castigará. Y esa es otra doctrina equivocada que existe en el mundo cristiano. Todo el mundo dice, Señor, ¿por qué me castigas? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me protegiste? No lo voy a decir por nadie en particular, nada, o sea, no hago referencia a nadie aquí, pero cuando estamos muchísimo tiempo que alguien nos dice, oyes, deja de tomar Coca-Cola, deja de tomar Pepsi, deja de comer esto, déjalo aquello, y uno dice, no hombre, de algo me voy a morir, tranquilo. No, yo le oro a Dios y esto pasa. Pero ya cuando estamos sin riñones, ¿qué es lo que decimos? Dios, ¿por qué me castigaste? Fíjense lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. No es Dios. ¿Se dan cuenta cómo se cae esta doctrina de un Dios que está ahí tratando de castigar a todo el mundo? Y fíjense lo que sigue diciendo en el 19. Ve cuán malo y amargo es haber dejado a tu Dios Jehová. Falta de temor en ti, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el temor que Dios está pidiendo? El que lo conozcamos, porque antes allí decía que ¿qué haces tú para que bebas agua en el Nilo y en el camino de Asiria? ¿No? Andamos en el mundo y el mundo nos vende la imagen que tiene de Dios y le compramos esa imagen de un Dios pagano castigador y lo pervertimos a un temor Un temor de miedo, de que tengo que hacer yo cosas para que Dios me mire bien. Porque andamos en esos caminos y no lo buscamos a Él como plata en su palabra para tener el verdadero conocimiento. Amén. Fíjense, uno de los textos más conocidos entre nosotros para explicar el tema de la deidad es Juan 17:3. ¿Alguien me lo puede decir de memoria? 17:3. Alguien que me lo diga de memoria. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero. Nosotros ya hemos dado un paso que tal vez hace tiempo nos hubiera costado un poco. Supimos cuántos dioses hay en la divinidad. No voy a entrar en este detalle, pero ya muchos nosotros conocemos el tema. Hemos vivido siempre engañados en un esquema trinitario en donde hay tres seres en el cielo que se ponen de acuerdo entre ellos y uno dice, bueno, usted va a ser el Padre, tú que tienes mi misma edad va a ser el Hijo y usted, pues bueno, va a ser el Espíritu Santo. Ah, perfecto, yo voy a, perdón por decirlo así, pero voy a fingir que amo tanto que envió a mi Hijo, pero realmente como no eres mi Hijo, es un convenio que tenemos entre nosotros. ¿Se dan cuenta lo complicado que es la Trinidad? A lo más sencillo que es, hay un Padre que amó tanto al mundo, que envió a su Hijo. Muchos de aquí somos padres ya. Yo tengo 1 año, 5 meses de ser padre. Y es la peor cosa pensar
en dejar a mi hijo para que Misquiahuala no se lo lleve la Guardia Nacional, ¿no? Por decir algo. ¿Ustedes lo harían? ¿Pero no aman entonces? Fíjense cuánto amor tiene el Padre por nosotros. Que dice aquí, estando ustedes bebiendo agua del Nilo, ustedes andando allá por Asiria buscando solución, dice, se han olvidado de mí, pero yo no soy el que los voy a castigar. Ustedes, por su consecuencia de andar viviendo en el mundo como ustedes quieren, van a sufrir. Y eso es vivir sin temor de Jehová. Quiere decir entonces que el temor de Jehová es, ¿no qué cosa? No dejar pasar el amor que ha hecho por nosotros como algo que nos sirve. Y ahora reflexionemos bien entonces el texto muy famoso entre nosotros. Y esta es la vida eterna. No que sepamos cuántos hay, sino ¿qué cosa? Que lo conozcamos. Ya dimos un paso adelante. Ya sabemos que hay alguien que nos amó tanto que dio a su hijo. No dio a un igual, no dio a su hijo unigénito. Pero tenemos ahora que conocerle. Y como dijo Héctor, conocer es saber lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Y el temor que yo debo de sentir es un temor a defraudarlo. No es un temor de que Dios está en el cielo tratando de pegarle al primero que se equivoque. Es un temor de defraudar a la persona que te ha amado tanto. Los que estamos casados sabemos que no tiene el hecho de mantenernos fiel a nuestra pareja no es un tema de cumplir requisitos cada año. Bueno, este año me mantuve fiel, bueno, yo ya pasé la lista, ¿no? No. El ser fiel a nuestras esposas o a nuestros esposos tiene que ver con ¿qué cosa? Con no defraudar a aquella persona que, a pesar que sabe que yo ronco pésimo en la noche, sigue viviendo conmigo. Que a pesar de que dejo siempre una taza de té, una taza de café medio llena, siempre va a venir y se la va a tomar para que no quede vacía, no quede ahí. Son esos detalles que como matrimonio sabemos que existe, y para no defraudar a aquella persona que amamos tanto, nos da temor, ¿qué cosa? Ser infiel. No caminamos por la vida, si alguien está en este proceso, digo, espero en Dios que no lo sea así, pero no andamos con el teléfono asustados para que mi esposa no conozca la contraseña por temor de lo que encuentre ella. No. Yo tengo temor de defraudarle a ella porque ella ha sido sincera y me ha amado. Y ella hace lo mismo por mí. Ese es el correcto entendimiento del temor de Dios. Si ahora volvemos a leer cualquier texto de Proverbios que estábamos leyendo, por ejemplo, Proverbios 15, 33, Proverbios 9, 10, dice, el temor de Jehová es el principio de ¿qué cosa? El sentirse incapaz de deshonrar a aquel que lo dio todo es el principio de empezar a aceptar ¿a quién? A Cristo. Y esa debe ser la forma de que tengamos que ver la relación con nuestro Dios. Vamos a leer un ejemplo más. Habían más ejemplos, pero por tiempo vamos a adelantarnos un poco. Vámonos a Salmos 22, por favor. Salmos 22, 1 al 6. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que ese texto, yo pensaba solamente que en Mateo estaba escrito esta frase. Pero haciendo una búsqueda en el diccionario me di cuenta que también estaba en Salmos. Entonces quiere decir que tiene que ver con una misma angustia que sintió el Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay en mi reposo. Pero tú eres santo, y tú que habitas entre alabanza de Israel, en ti esperarán nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
clama a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero ¿cómo se sentía David? Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio entre los hombres y despreciado del pueblo. Era un poco algo dramático la forma en cómo se describe David. Pero ¿por qué creen que se sentía así David? Tanto fue así que cuando él quiso hacer el templo de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo Dios? Tú no. Tienes mucha sangre en tus manos. Hay una en particular que fue muy conocida, cuando él permitió la muerte de Urías. Pero no solamente eso, sino que él mató políticamente a varias personas cuando él estaba ascendiendo al trono. Permitió que Joab matara a Abner, un general estupendo, según la Biblia lo dice, y que ya había ido a hacer paz con David. ¿Sí? Y David se hizo de la vista gorda, volteó y permitió que Joab lo matara. Según la ley de Dios, Joab no debería haber tenido el cargo importante que tuvo. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Política? Era políticamente deshacerse de sus contrincantes y que aparentara un accidente. Suena como algo muy de la actualidad, pero también David lo hizo. Entonces, en ese contexto dice que David, ¿cómo se sentía? Gusano. Dice, yo soy lo peor que puede pasar aquí. Vámonos al 22, el mismo capítulo. El 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob son ustedes. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominación la aflicción del afligido, ni él escondió el rostro, sino cuando clamó a él, le oyó. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos el tema hablábamos de la luz? De que los mandamientos eran luz. Y hablamos un poco de esta poesía hebrea que no tiene nada que ver con rimar palabras, sino con una idea, darle significado con otras cosas que conocemos. ¿Alguien de ustedes recuerda otra parte de la Biblia donde habla de que el rostro de Jehová esté sobre ti? ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti, Jehová haga su compasiva y te muestre. Amén. Entonces tiene que ver con que el Señor nos mire a nosotros como qué cosa, como luz, con luz. Sabemos también que Moisés, cuando ascendió al monte, ¿cómo bajó? Iluminado. Tiene que ver todo esto con vivir bajo qué cosa, bajo la luz. El temor de Dios, entonces, ¿qué es? Que vivamos entonces bajo la luz de ¿quién? Y debemos de tenerle temor a qué cosa, a no estar delante del rostro de Dios. Vamos a avanzar. Hay un texto que lo conocemos bastante, que tiene que ver con la expresión que hizo David cuando el Señor Jesús estaba muriendo. Y en Mateo 27 dice: Elí, Elí sabatani, y dice, esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé si ustedes recuerden esta escena, pero se dice que el Señor Jesús estaba solo, estaba con los otros reos que estaban colgados, pero él realmente estaba solo. Dice que nuestros pecados, ¿qué cosa estaban haciendo? Amén, estaban sobre él. Nadie muere por huequitos en la mano o en los pies. Nadie muere por eso. Pero por esa razón se hacía esa muerte, porque era una muerte que demoraba, que dejaban al reo ahí y demoraban días ahí colgados para que recibieran un castigo lo suficientemente grande a lo que habían cometido. Por esa razón el Señor Jesús
lo matan en eso para hacerlo sufrir de la peor manera. Pero Jesús murió antes. ¿Saben por qué? Por el peso del pecado. Al Señor Jesús no lo mató unos huequitos en las manos y en los pies. Lo mató nuestro pecado. Y eso es otra cosa que el mundo cristiano no quiere decir hoy en día. El pecado mata. El pecado realmente tiene un peso lo suficientemente fuerte para matar a alguien. Se transforma en enfermedad, se transforma en infidelidad, se transforma en un montón de cosas, pero mata al final del día. ¿Y saben qué es lo peor? Que el Señor Jesús recibió el pago de aquel que era lo peor. ¿Sí recuerdan qué es lo que pasó? Que dice que el sol, ¿qué cosa? No alumbró y todo se oscureció. ¿Qué estaba pasando ahí? Ya no estaba el rostro de su padre mirándolo. ¿Por qué cosa? Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Voy a hacer otro ejemplo de que los que somos padres o abuelos vamos a entender, y los que somos hijos nos vamos a ver del otro lado. Si estuviéramos en un lugar solo, con mucha vegetación, había una vía del tren, un lugar un poco lúgubre, un lugar peligroso. Vas con tu hijito chiquito, lo dejas sentado en la vía y tú te das la vuelta y te vas. ¿Serías capaz de hacerlo? Y que él te gritara: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes serían capaces de dejarlo ahí? ¿Por qué no? Un padre malo sí es capaz, pero aquí estamos hablando de Dios. Eso fue lo que hizo Dios con su hijo. ¿Se dan cuenta? Eso lo hizo por nosotros. Entonces el temor de Jehová, ¿qué cosa es? No defraudarle, tener miedo a defraudarle, a defraudar a aquel que por tu culpa pudo dejar a su hijo abandonado ahí al vituperio de todas aquellas personas que se burlaban de él. Eso es un amor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que es amor, que no está como el mundo nos ha enseñado con un látigo tratando de ver en qué se equivocó Héctor. Que a pesar de lo que ha hecho Héctor, él dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día de la gracia, ven. Pero recuerda, Héctor, que va a llegar un momento en la historia, así como también pasaba en el santuario, que el que no confesaba su pecado en el santuario, ¿qué pasaba? Era desterrado, era alejado. No es que Dios no quisiera amar, es que tú no quisiste ir por la salvación. Y así como ese macho cabrío que es tomado y era llevado y perdido y olvidado, así vamos a ser nosotros si seguimos jugando con la gracia de Dios. No significa que Dios no te quiera amar, significa que tú no te quieres acercar a su amor. Esa es la diferencia del mundo, del Dios cristiano, que todo mundo. Yo, unas cosas que a mí me impactan mucho, como Estados Unidos con Biblia en mano tenía esclavos. Gente que venía huyendo de la persecución papal en la Edad Media, vino a América y tenía esclavos. Y con la Biblia en mano decía que ellos eran superiores a ¿quiénes? A los negros. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo está tan desfigurado? Que no somos capaces de trasladar el amor que ha hecho por nosotros. ¿A quién? Recuerden cuando el mandamiento dice: amarás al Señor Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Si no entendemos el amor de Dios, ¿cómo vamos a darle el amor a nuestro prójimo? Vamos a terminar ya. Último texto.
Eclesiastés 12:13, un texto muy conocido. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto ¿Es todo? es el todo del mundo. Amén. Lo que debemos tener en mente es de que la sabiduría está clamando por las plazas. La sabiduría está tratando de que nosotros seamos gente prudente. Como en la primera carta a los Corintios, Pablo les decía: señores, ¿por qué ustedes están en los juzgados litigando pleitos con sus vecinos? ¿Por qué? ¿Qué acaso entre ustedes no pueden resolverlo? ¿Qué acaso entre ustedes no pueden juzgar al hombre que pecó? Eso es ser un pueblo como sabio. También vimos el ejemplo de que David, él decía: Señor, es que yo clamo, pero al final dice: Señor, es cierto, los que temen en ti, tú le respondes, pero yo soy un gusano, yo de ti no tengo con qué hablarte. Vamos a leer este último texto, el primerito que leímos, Isaías 33:5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será vuestro tesoro. Que entonces sea el temor de Jehová, ¿qué cosa? Y que también sea el todo del hombre. Vamos a terminar entonces con este programa. Vamos a orar para concluir este tema.